tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, aquí hemos tratado muchos tipos de delito y la delincuencia en general. Sin embargo, hay uno que afecta mucho a la población, a la sociedad, y que es un delito que al parecer no es rentable para los delincuentes. Es el caso de las coladeras que se roban porque venden el hierro, el metal, pero los problemas y las consecuencias son más allá de cualquier otro robo a personas, ¿no? Y un delito que además cada vez se está cometiendo con mayor frecuencia, por eso nos interesó saber qué es lo que está sucediendo. Evidentemente esto también ha generado que las autoridades, cuando pues llegan a suplir a la coladera que fue robada, pues ya estén colocando solo de cemento para evitar que se las vuelvan a hurtar. Así que quisimos preguntar a algunos especialistas cuál es el móvil que puede tener la gente que se robó una coladera y que evidentemente pues esto no genera un gran beneficio económico. Vamos a ver las respuestas. Y en algún momento ese tipo de comportamientos no son violatorios de la ley, sino más bien lo que violan son las normas de conducta social. Es decir, la conducta que viola la ley es una conducta delictiva o criminal. La otra, la que viola las normas de convivencia social, se le conoce como conducta antisocial, que en ocasiones lo hacen movidos por una necesidad. Sí creo que haya personas que roban una coladera a partir exactamente de que tienen una necesidad, aun cuando el costo que obtienen es mínimo, pero la forma de vida es mínima también en México. Tenemos un 66% de pobreza extrema en el país, entonces por eso creo que de alguna forma se entiende ese comportamiento. Hay gente que lo hace no por ganar algo, sino lo hace precisamente en el sentido de una situación de desahogo, de diversión incluso, como lo hacen ciertos jóvenes a algunas horas de la noche y del día, que andando en grupo sustraen ese tipo de coladeras y sin embargo las tiran en otro lugar luego. O sea, no sacan ningún beneficio de ello, simplemente fue un aspecto como de diversión. Los efectos que va a ocasionar son sobre la comunidad social, pero él también es parte de esa comunidad social. Es decir, por ejemplo, en el caso de un robo de cable eléctrico para sacar cobre, lo común es que esto afecte a colonias amplias, a zonas amplias, ya sea que se quite definitivamente la luz o tenga fallas permanentes la luz también, esté fallando continuamente. En el caso de las coladeras es lo mismo. Cualquier persona está sujeta a que en algún momento vaya en un vehículo y tenga un problema, o incluso personas caminando. Una persona que camina, por ejemplo, a horas cuando está oscureciendo, está amaneciendo, no tiene una percepción plena, y en ese sentido también puede caer en ese tipo de cuestiones y lesionarse, que se hace más por la cuestión de imitación, de llamar la atención de los integrantes del grupo con el que uno va participando, y también muy frecuentemente incluso se asocia con la cuestión de gente en estado etílico o bajo el efecto de alguna droga o enervante, ¿no? Eso también es muy común, donde la gente lo toma como una distracción, como una cuestión de relajo, y lo hace. Yo creo que ahí en esa parte es una cuestión muy inconsciente. Probablemente es un poco más consciente con la gente que lo hace por necesidad económica, como una forma de subsistencia, que a lo mejor sabe que puede provocar un daño, pero también trata de solventar su necesidad, trata de resolverla equivocadamente. Sucede sobre todo con los más jóvenes, en donde están en un proceso de afirmación, término de construcción de su personalidad, y bueno, ya como jóvenes tienen al menos 3 retos cotidianos o comunes para superar la edad, que son la sexualidad, el uso de sustancias y la violencia. Entonces esos 3 elementos son la constante valla o una valla de 3 dimensiones, digamos, que el joven tiene que ensayar a enfrentarse con ella para encontrar su propio camino. Habrá muchos jóvenes que toman como moda, que toman como aventura alguna cuestión delincuencial. Claro que sí, pero a veces la cuestión de personalidad no solamente, bueno, aunque es una línea de explicación, no la debemos de usar únicamente para explicar los hechos. Tendríamos que ver sí personalidad, sí crianza, sí situación de vida, situación de empleo, educación, ¿no? Todos los elementos que se llaman protectores sociales que ayudan a que las personas pues no vivan la violencia, no vivan la discriminación. Esas cuestiones que nos están enfrentando como ciudadanía deben de tener una aproximación multidisciplinaria, de una inversión enorme, porque
hay costos enormes sociales y económicos para atender y prevenir estos problemas. Si no, la sociedad se va diluyendo, lo que se llama el tejido social va desapareciendo. Sí, generalmente todos los delitos de orden patrimonial, sean patrimonial personal o también público, tienen pues en el fondo tienen una cuestión económica, que buscan un beneficio. Sin embargo, en este caso es especial la cosa porque el beneficio que pudieran obtener no se compara con el daño que causan a la sociedad en general, como nos decía uno de los expertos, no tanto la cuestión de los vehículos, pero también la persona que va caminando. Efectivamente, la verdad es que el daño puede ser tremendo porque un bache de ese tamaño puede generar un accidente muy fuerte para los ciudadanos en caso de que caigan ahí, y por supuesto también para los conductores de vehículos, ya que puede ser, incluso no siendo fatalistas, pues puede generar un grave accidente si el auto viene a cierta velocidad, no lo ve. Además, claro, del daño económico, porque no solamente puede ser la ponchadura de la llanta, sino un grave deterioro del carro. Sí, hasta posiblemente una lesión del propio conductor, no si va rápido y se frena a través de un bache, es una coladera completa. Pero además, uno de los que nos entrevistamos nos decían cosas muy interesantes, es el hecho de que a lo mejor muchas veces las necesidades, lo que pueden darle por robar coladeras es muy poco, pero también hay un tipo de delincuencia que sus necesidades económicas son ínfimas y sin embargo no las pueden resolver con trabajo lícito, tienen que recurrir a la delincuencia, lo que es muy grave y muy delicado, ¿eh? Sí, es lo que decían, que puede haber quien lo hace por necesidad, porque aunque sea poco lo que obtiene, pues a veces es muy poco con lo que sobrevive. Entonces ese poco pues le puede ayudar a sobrevivir, y bueno, no sabemos, quién sabe de dónde habrá salido la idea, pero de estarse robando las coladeras, pero pues es muy cierto lo que dice, de que hay más de un 60% de pobreza extrema en este país. Esas cifras son alarmantes, evidentemente están obligando a la gente a buscar alguna manera de sobrevivir, y bueno, el daño es muy fuerte, aunque ellos piensen que quizá no están afectando a nadie, que el daño puede ser solamente a las autoridades, pues no es así, porque los principales afectados siempre somos los ciudadanos. Y el otro aspecto también que trató alguno de los especialistas es el caso del resentimiento social, es decir, quien destruye coladera porque quiere deliberadamente causarle daño a los automovilistas, a los peatones, porque siente que la vida lo trata mal, que tiene agravios y cuentas pendientes que ajustarle, pues eso también implica un estado de ánimo y de la gente que es delincuente también preocupante, ¿no? Sí, claro, un desahogo, que están buscando la manera de afectar para pues prácticamente vengarse de lo que la sociedad les ha hecho o ha dejado de hacer también por ellos. Entonces, pues sí, es posible, y también plantean que también puede ser por diversión o porque están bajo el influjo de drogas, de alcohol, que a veces lamentablemente no está tan lejano de la realidad. Sí, son los problemas pues aparentemente pequeños que ocurren y que presenciamos, y desde luego estos problemas no impactan, no son notas en los periódicos, en la televisión así de escándalo, pero es una cuestión real que pasa todos los días, y lo más grave es que estamos viendo muchas veces que hay calles a las que le roban la coladera todas las dos esquinas, ¿no? Así es, y es algo que afecta y molesta mucho a la ciudadanía, porque de verdad que generan pues muchísima posibilidades, riesgos de algún accidente, e incluso, por supuesto, sabemos que es una coladera, que esto puede generar que salga más fauna nociva, es incluso pues insalubre, y a veces las autoridades tardan mucho en ir a arreglarlo. Los delitos todos son condenables, todos son perseguibles y deben de castigarse, pero van las consecuencias y los efectos de delitos varían mucho, también hay grados, es decir, si a alguien le roban el celular, desde luego lo afectan en lo personal y es grave y debe castigarse, pero cuando se llevan una coladera, ya el daño no es personal a nadie, a toda la sociedad, todos los que pasan por ahí. Es un daño tremendo, que aunque se vea como algo pequeño, la verdad es que pues se va convirtiendo en una como bola de nieve que va creciendo, que va generando problemas, porque pues primero está obviamente el daño que se genera por los riesgos que puede ser para el peatón, para el conductor, también el daño económico de que finalmente esto se tiene que reponer, y por supuesto que pues detrás de esto hay otro problema de quién lo hace y por qué lo está realizando. Sí, una cuestión muy muy grave, y el otro aspecto también, en una sociedad, en un estado donde la impunidad es altísima, pues si no se castigan muchas veces los homicidios, que es una tasa muy baja de los homicidios que terminan con sentencia condenatoria. En el caso de las coladeras, bueno, yo nunca he visto en ninguna noticia y nunca he presenciado ni he sabido que la policía haya detenido a unos cuates con coladeras no sé si se los llevarán cargando, se los llevarán en vehículo, no sé, ¿no? Pero nunca se sabe que hayan detenido a cuates porque andan robando con la coladera, ¿no? Sí, no es una noticia que haya salido, pero es lamentable pues que se estén buscando todas estas opciones. Incluso hay casas donde les han robado la tubería porque todavía era de cobre también, y bueno,
finalmente todo esto pues va afectando a la sociedad, a la gente, porque pues estos ladrones están buscando dinero. El principal móvil tendría que ser el dinero. Pero además la cuestión es decir, ¿cómo es posible que lleguen a tanto de lo que tú dices? Que efectivamente yo he sabido de muchos casos que en las casas de las antiguas roban, pero con agua, ¿eh? Entonces se dejan tirándose el agua por un tubo de cobre, no sé cuánto le pueden dar por el tubo de cobre, pero el chiste es que el gran problema después que le generan al dueño de la casa que le quitaron el tubo, porque ese tubo desde luego tienen que reponerlo y comprarlos caros. Ellos lo venden barato, los que lo roban, pero además no cualquiera puede soldar un tubo y cortarlo y volverlo a reponer para que reparar la fuga, pues. Pero se da ese caso, roban el tubo y dejan el agua tirándose, además del daño que le hacen al propio sistema de agua, ¿no? Efectivamente, el medio ambiente, el desperdicio de agua que tanto decimos que no se tiene que tirar. La verdad es que son daños que, como decimos, afectan a toda la gente y afectan a corto, a largo plazo, y finalmente a veces pues como que no se entiende qué está pasando, porque incluso las coladeras no, pues son un poco pesadas también, y que nadie se da cuenta de nada siempre. Sí, nunca nos encuentra la policía sacando las coladeras, pero de verdad que es grave por lo que implica, pero también por lo que las motivaciones, las causas, las razones, porque una persona que necesite una coladera para venderla, para que pueda subsistir, pues está muy, refleja que estamos en una sociedad muy, muy mal, ¿no? Sí, claro, todo lo que está detrás de esto, más que encima de todo, porque bueno, nosotros hablamos de que es grave porque genera problemas, pero también es grave porque detrás de esta acción existen problemas sociales, económicos, de diversa índole, de seguridad, por supuesto, que es necesario que las autoridades atiendan. Sí, porque es difícil pensar que alguien del gobierno, del ayuntamiento, que tiene un cargo de director, vaya a andar robando coladera, ¿no? Porque tiene ingresos suficientes. Entonces quiere decir que aquí la situación está muy grave por lo que es directamente lo que se ve, pero también por lo que denota y lo connota, ¿no? Así es, bueno, y este ha sido el móvil nuestro de tocar este tema, precisamente porque pues llama la atención, inquieta, y queremos ver la opinión de especialistas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.